Bien, shalom amigos, mis hermanos. Bueno, quiero compartir con ustedes el día de hoy la parashá de la semana. Y en esta parashá nosotros encontramos que se llama Baerá. Esta parashá no hay que confundirla con una que está anterior, que se conoce como Bayerá. Son dos parashá diferentes, aunque tiene alguna similitud por el nombre en hebreo, ¿no? Bien, entonces la porción bíblica de esta semana la encontramos en Éxodo 6, versículo 2, y va hasta el capítulo 9, 35. Haftará Ezequiel 28, del versículo 25 hasta el capítulo 29, versículo 21. Y en los evangelios podemos leer Lucas 11, del 14 al 22. ¿Qué encontramos en este esquema de la porción? Encontramos la genealogía de Moshe, de Aarón. Moshe y Aarón obedecen los mandamientos del Eterno, la vara milagrosa de Aarón, la primera plaga, que es el agua convertida en sangre, la segunda plaga, las ranas, la tercera plaga, los mosquitos, la cuarta plaga, las moscas, la quinta plaga, el ganado enfermo, la sexta plaga, los furúnculos, y la séptima plaga, truenos y granizo. Hasta ahí llega en la Torá con esta séptima plaga. En los profetas, Ezequiel 28, encontramos en el esquema de esta porción la bendición futura para Israel, la proclamación contra Egipto, y en el capítulo 29, versículo 17, encontramos Babilonia saqueará a Egipto. Entonces, Baeram a nosotros nos traduce y aparecí. La segunda, en cuanto al resumen, es la segunda lectura del libro de Shemot y la 14ª lectura de la Torá, y se llama, como les digo, Baerá, que significa y yo aparecí. Ese título proviene de las primeras palabras del segundo versículo de la lectura, que dice, y lo encontramos en Éxodo 6:3, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. La porción comienza con 4 expresiones de redención mediante las cuales Dios promete sacar a Israel de la esclavitud egipcia. Entonces la narración continúa avanzando para contar la historia de las primeras 7 de esas 10 plagas o milagros que Dios desató sobre Egipto. Bueno, ahora quiero compartir en cuanto a un resumen, pensamientos en cuanto a esta porción bíblica, Baerá, y lo tomamos de Manantiales de la Torá. Manantiales de la Torá son una recolección de pensamientos de un rabino Elimelech Biderman. Entonces comenzamos con un versículo que encontramos mucho más adelante en 33:23, dice, verás mi dorso y mi frente no verás. Entonces, cuando nosotros nos detenemos en la vida, hacemos un alto, cuando nosotros miramos hacia atrás, nosotros percibimos la bendición divina, la providencia divina en nuestras vidas y cómo todo fue planeado de la mejor manera posible. Mientras que en nuestra vida las cosas ocurren, a veces nosotros, o casi siempre nosotros no entendemos y a veces pensamos que no son para el bien. Muchas cosas negativas, muchas cosas que de pronto a usted y a mí no nos guste en nuestra vida, en el pasar de la vida. Cuando nosotros leemos la vida de Israel en Egipto, nosotros encontramos que la fuente de ingresos del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, ¿cuál era? ¿Cuál era su fuente de ingresos?
era la pesca. Recordemos lo que dice el versículo cuando ellos se quejaban, ¿no? Y dice, recordamos el pescado gratuito que solíamos comer en Egipto, en Misraim. ¿Mm? Cuando 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 en Egipto hubo el primer milagro, creo que fue uno de los milagros, y fue que el Nilo se convirtió en sangre. Nosotros en la lectura, nosotros vemos en la lectura detallada, despacio, ¿no? Mirando, detallando los, lo que se escribe allí, el orden de las palabras, la profundidad, el porqué. Cuando nosotros miramos detalladamente toda esa narración, cuando el Nilo se convirtió en sangre, todos los pescados murieron. Y el pueblo de Israel pensó que era una pérdida muy grande. Sin embargo, los, los sabios a nosotros nos enseñan en algunas lecturas que Israel, ellos se enriquecieron de la plaga de sangre. ¿Por qué? Porque ellos vendieron agua a los egipcios y ganaron mucho dinero. Entonces, cuando se mira hacia atrás, es más fácil mirar hacia atrás y reconocer la providencia divina. Y cuando nosotros miramos y entendemos y comenzamos a comprender todo esto, el truco de todo esto, ¿sabe cuál es? Confiar que todo es bueno, que todo lo que nos ha pasado, nos ha ocurrido, es bueno. Incluso antes de que nosotros podamos entender que al final eso fue para nuestro bien. Y alguna vez yo le consulté a un amigo algo que estaba ocurriendo y yo esperaba una respuesta, no, camine, vamos a hacer, yo le voy a ayudar. Y la respuesta fue, pues si ocurrió es porque tiene que aprender algo y Dios le está, o Dios le está mostrando algo. Porque yo no sabía qué hacer para ayudar a esa persona. Entonces yo esperaba ese consuelo y esa ayuda de esa persona. Y esa fue la respuesta. Y me sentí mal, me sentí súper incómodo en ese momento con esa persona. Y uno se va incluso refunfuñando, ¿no? Como los niños cuando bajan la cabeza y hacen pucheros y salen así, tal cual. Entonces, no podía ayudar a esa otra persona porque esa fue su respuesta. Entonces, eso es lo que uno viene comprendiendo después de que pasa el tiempo. Como les digo, el truco es confiar que todo esto es bueno, incluso antes que entendamos que al final eso fue para nuestro bien. En la parashá, donde dice Dios, donde dice el Eterno, soy de confianza para recompensar a todos aquellos que caminan delante de mí. Soy de confianza para recompensar a todos aquellos que caminan delante de mí. Entonces, nosotros podríamos explicar también que esto significa que el Eterno, que Hashem, que Dios recompensa a todos que confían en el Creador del universo. Antes que sepan el por qué y cómo esto es para el bien de cada uno de nosotros. Cómo esto que está sucediendo es para su bien.
Y recordemos un versículo en, en ese entender de que caminan. Dios, Dios ayuda a los que caminan en el eterno. Recordemos a los patriarcas. Esos patriarcas, ellos estaban en el nivel de que caminaban correctamente, ¿sí? En ese nivel. Dice Bereshit 48:15, el Dios en el cual mis padres Abraham y Isaac caminaron delante de él. Ahora, cuando nosotros empezamos a comprender esto, ¿eso que nos trae en nuestras vidas? ¿Qué palabra podemos sacar acá para poder decir, confianza, caminar? Que lo que ocurre, pues no me gusta, pero yo estoy confiando que es para mi bien. Entonces ahí viene lo que es la emuná. Y hay unos beneficios en esa confianza. Hay unos beneficios de la emuná. ¿Mm? Hay muchas cosas que nosotros ganamos al vivir con fe, con emuná, y saber que todo viene del Eterno, de Dios, de Hashem. ¿Cuáles son esas cosas? Podemos detallar 4 cosas en las cuales nosotros podemos encontrar como esos beneficios de esa emuná. Estar alegre con esa porción e incluso con las dificultades, entonces nosotros ya confiamos que es para el bien, para mi bien, para el bien. ¿Okay? Tener serenidad y tranquilidad, que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros y especialmente cuando llega a un punto álgido en el cual uno explota, sale casillas, quiere desahogarse, etc. Serenidad y tranquilidad. Pero nosotros debemos comprender también que el Eterno se encarga de cada uno de nosotros. Dios se encarga de cada uno de nosotros. Dios se encarga de ti. Otro beneficio es confiar que todo viene de Hashem y que puede cambiar de lo que es el juicio, de lo que puede uno estar pensando, un juicio, y pasa a otro estado, y ese estado es la misericordia. El Eterno puede cambiar el juicio a misericordia y los problemas a salvaciones. Otro beneficio de la emuná, cuando sabes que todo viene del Eterno, entonces nosotros oramos, nosotros rezamos al Eterno para que nos ayude. Pero cuando pensamos que las cosas ocurren por casualidad, entonces nosotros no nos dirigimos al Creador del universo con oraciones. Lo dejamos así. Entonces, para comenzar como a detallar algunas cosas en estos 4 beneficios de la emuná. ¿Cuál sería la alegría de la emuná? Y recordemos que cuando los israelitas estaban en Egipto, ellos pensaron que los egipcios eran la raíz de sus problemas. Ellos no sabían que los egipcios eran simplemente los emisarios del Eterno. Hay un versículo que dice, y también escuché los gritos de los hijos de Israel, a quienes los egipcios estaban esclavizando. Entonces, el pueblo hebreo pensó que la esclavitud venía de los egipcios. Ellos no tenían en ese entonces ese discernimiento. Ellos no discernieron que era del Eterno, de Hashem. Y Hashem dijo,
Por lo tanto, dile a Bené Israel, ¿sí? Por lo tanto, dile a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, yo soy Hashem. Dile al pueblo de Israel que todo viene de mí, de Jehová y de Hashem. Cuando nosotros no discernimos que todo lo que nosotros estamos atravesando es de Hashem, nosotros estaremos alegres, ya que sabemos que es para nuestro bien. Cuando discernimos que todo lo que atravesamos es del Eterno, cuando discernimos, entonces nos vamos a sentir alegres. Siéntete alegre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es para nuestro bien. Amén. El discernimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta, entonces, que ese discernimiento es que todo viene del Eterno, entonces nosotros nos damos cuenta que todas esas situaciones las transforma el Eterno para bien. Todos esos problemas, todas esas dificultades, el Eterno en nuestra emuná, en esa confianza, en esa fe absoluta, que Dios es el que tiene el control de todo. Ahí sí, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Palabras que, o frases que poco me gustaba escuchar. Discernimiento que todo viene del Eterno, entonces eso arregla las situaciones y las transforma para el bien. Hay personas que han atravesado tiempos muy difíciles, pero esas personas en esa emuná, en esa alegría de la emuná, no ha sentido esas dificultades, como supuestamente uno las puede ver en otras personas que no tienen ni al Eterno, no tienen emuná, mucho menos alegría. Y esas personas que tienen esa emuná fuerte, o sea, vívida en su vida, que tienen discernimiento, que tienen completa confianza en Hashem, esas personas usted las va a ver siempre alegres. Confianza que todo viene del creador del universo. Confianza que todo viene del creador del universo. Entonces, trabajemos en la serenidad, trabajemos en la tranquilidad, trabajemos en la emuná, serenidad, incluso en los momentos más difíciles, que traigamos a nuestra mente eso, que podamos decir, no perdí en un momento bien difícil de algo que me está ocurriendo, no perdí nunca la serenidad. Cuando el faraón ordenó al pueblo hebreo y les dijo, de ahora en adelante no se les va a dar paja para los ladrillos. ¿Qué sucede? Y les dijo, ustedes mismos deben ir a buscar esa paja y hacer la misma cantidad de ladrillos que ustedes están acostumbrados a hacer y ordenados a hacer hasta ahora. ¿Qué sucedió? Si el faraón quería hacerles la vida más dura, él simplemente podría haber aumentado la cantidad de ladrillos que hacían cada día. Pero ¿por qué el faraón ordenó, decretó que no les daría más paja para la fabricación de los ladrillos? ¿Por qué? Porque el faraón, ¿qué deseaba? El faraón deseaba destruir la serenidad, digámoslo así.
del pueblo judío. Es que ya llevaban tiempo de esclavos y ellos seguían ahí tranquilos. ¿Mm? Hay una frase en hebreo que es Yishu Adad. Yishu es sentarse. Adad es mente. ¿Mm? Ese Yishu Adad es un estado, entre comillas, espiritual del hombre en el cual cualquier problema será resuelto de la mejor manera. Y eso era lo que ese faraón deseaba destruir, ese estado de conciencia de ese momento, ¿sí? Presente. ¿Mm? ¿Por qué? Él sabía que mientras que ellos tuvieran ese estado mental, ese estado espiritual, en el cual ellos pueden resolver cualquier problema de la mejor manera, si el faraón destruyera eso, entonces, si ellos mantenían eso en su vida, el faraón no los podría dañar. Por eso fue que el faraón decretó que ellos consiguieran ellos mismos la paja, y con esa tarea nueva que no estaban ellos pues lógicamente familiarizados, pues entonces el faraón dijo, de esa manera yo voy a destruir estos, les voy a destruir ese estado espiritual, ¿sí? De cómo ellos pueden resolver los problemas en el estado en que se encuentran, en esas dificultades. Y dejarlos sin alegría. Él quería causar que el pueblo de hebreo entrara en un pánico, que ellos perdieran su serenidad. Usted puede mirar hoy en día lo que el conflicto que está sucediendo. Porque uno viera otro, otro país, otra cosa, esos se entran de una vez, prum, prum, y acaban, y no, acabemos, no. Vamos a hacerlo eh, serenamente, vamos a estudiar, metámosle inteligencia a esto, estrategia, y vamos así, tan, y acabamos con la raíz del problema. ¿Mm? El faraón quería que ellos perdieran esa serenidad, tal como está escrito, ¿sí? Confundirlos y destruirlos. Eso es lo que siempre ha querido el enemigo, confundirlos y destruirlos. Confundirlos y destruirlos. Pero el factor principal que a nosotros nos puede ayudar a tener ese estado espiritual, entre comillas, esa serenidad, para poder resolver cualquier problema y que ese problema va a ser resuelto de la mejor manera, esa conciencia del momento presente, es la emuná. Es la emuná. ¿Por qué? Porque la emuná, en esa emuná, es que todo viene del Eterno y es para el bien. Y otras personas, llamémoslo así, tú tienes un problema ahorita, yo tengo un inconveniente. Yo tuve un inconveniente esta semana, una dificultad, una presión mental, emocional. ¿Qué hago? Salí, llegué, no quería pensar en nada de eso. ¿Qué hago? Me pongo a ver una película, escucho música, salgo a hacer deporte. No, nada de eso me sirvió. Otra manera en la cual nosotros podemos alcanzar ese Shibud Adad, sentarse, mente, es a través del estudio de la Torah. Cuando me preocupo de algo, estudio por 1 hora.
y mi preocupación se va. Si tengo una preocupación más grande, estudio por 2 horas y mi preocupación desaparece. Si estoy atravesando por un momento muy difícil, estudio por 3 horas seguidas y nada me puede molestar. Nada puede molestar luego que yo pueda estudiar por 3 horas. Uno alcanza la tranquilidad y ese Yishub Hadad a través del estudio de la Torah. Confiar que todo viene del Eterno puede cambiar el juicio a misericordia, el juicio al amor y los problemas a salvaciones. La Torah a nosotros nos dice que uno de los lugares a los cuales, refiriéndome a las plagas, los sapos saltaron, cuando tú lees allí detenidamente, fueron a los hornos de los egipcios. Cuando la plaga terminó y todos los sapos murieron, la Torah no nos dice que los sapos de los hornos murieron. ¿Mm? Y allí en la lectura dice, Hashem hizo según la palabra de Moshe y los sapos de las casas, patios y campos murieron. Pero cuando tú lees antes, hay una descripción de lugares. El versículo a nosotros no nos dice que los sapos de los hornos murieron. Y se explica que los sapos que habían saltado a los hornos no murieron porque confiaron en Hashem y saltaron a los hornos para cumplir con la voluntad divina. Entonces nosotros podemos pensar que tenían una oportunidad muy pequeña de sobrevivir, pero también tenían verdadera confianza en el Eterno. Y es por eso que sobrevivieron. Entonces, se enseña que cuando el hebreo tiene emuná, tiene fe, tiene confianza, emuná y bitajón, nada le puede ocurrir. Entonces, debemos estar conscientes que todo viene del Eterno. Entonces, ¿hemos mencionado qué? Hemos mencionado la alegría. Hemos mencionado el Yishub Hadad, ¿sí? Ese estado de conciencia, ese estado espiritual de conciencia, de tranquilidad para poder resolver los problemas. Y eso viene al tener ¿qué? Ese discernimiento, pero es mucho más que esto. Porque cuando uno sabe que las dificultades son del Eterno, entonces el Eterno va a endulzar el juicio y trae la salvación. Trae la salvación. Hay un versículo que dice, estoy con él en su sufrimiento, lo salvaré y lo honraré. Estoy con él en su sufrimiento, lo salvaré y lo honraré. Y aquí podemos explicar qué significa que cuando el Eterno está contigo y sabe que tus problemas también vienen del Eterno, entonces serás salvado de tus problemas. El discernimiento que el Eterno está contigo y todo viene de Él, te librará de tus sufrimientos, de tus sufrimientos. Entonces, entendemos que también todo eso es para el bien. ¿Ven? Es para el bien. Y a veces nosotros nos queremos resistir a eso y le echamos cabeza. Tengo un problema tú sabrás qué problemas tienes. Tengo ese problema.
Todo, todo, absolutamente todo está destinado y planeado desde arriba. Con ese discernimiento, entonces automáticamente todo se transforma en bien. Y al final de la porción de la parashá de la semana pasada, Moshe dijo, ¿por qué hiciste el mal a este pueblo? Y Hashem le contestó que depende de él cambiar la realidad. Si reconoce que todo viene del Eterno, se transformará ¿en qué? En bondades divinas. Y hay un versículo que dice, Elohim habló con Moshe y le dijo, yo soy Yuhebahe, yo soy Hashem. La palabra tiene, cuando nosotros miramos, por ejemplo, algo de gematría, la palabra Elohim, ¿sí? Elohim, aquí en el versículo 6.2, Elohim, capítulo 6.2, Elohim en hebreo, Elohim al Moshe, y sigue ahí. Elohim habló con Moshe y le dijo, yo soy Ani Nahi, en hebreo. Yo soy Hashem, yo soy yo. Entonces, la palabra esa Elohim tiene el valor numérico de 86. Y las palabras Ani Adonai son gematrías de 87. Y esto a nosotros nos enseña que cuando el creyente, el judío, el hebreo, agrega uno, ¿sí? Uno, ¿cómo así uno? Sí, la confianza en Hashem, a Elohim, ¿sí? Cuando en las plegarias, en las bendiciones, en los rezos, cuando el hebreo agrega uno a Elohim, a esos juicios estrictos, se transforma en Ani Adonai, en la clemencia divina. Durante la oración, saben que en hebreo es tefilá. Durante la oración hay unas oraciones que uno encuentra en hebreo que tienen establecida la casa de Judá en el judaísmo. Ahí hay una explicación. Cuando el Eterno se comporta con la virtud de compasión o juicios estrictos, todo eso es bondad. Compasión o juicios estrictos, todo es bondad. En el versículo, Elohim habló con Moshe y le dijo, yo soy Ani Adonai, yo soy. En esa respuesta, incluso en esas dificultades, son parte de la compasión divina. Y espero que me haya dado a comprender. Cuando la persona confía en la misericordia, en la amabilidad, todo eso que ha ocurrido se transforma en misericordia y amabilidad. El versículo 6-7. Y sabrán que soy Hashem, vuestro Dios, el que los libera del trabajo forzado de Misraim.
Aquí podemos explicar que cuando sabemos que Adonai Elohim, sabemos que incluso los problemas emana de la compasión divina. Entonces el Eterno nos va a librar de los problemas. Hay palabras que encontramos en hebreo que solo la podemos, si la encontramos en español y se repite, pero si vamos al hebreo hay una distinción. Y uno de esos ejemplos es la palabra exilio. Galó, exilio. La palabra galó, exilio, y la palabra galoj, a nosotros nos la encontramos diferente en la Biblia al español. Redención. Y la única diferencia es que se le agrega una letra, una consonante, una aleph. Entonces estas palabras tienen casi las mismas letras, digámoslo así, ¿sí? Galó, exilio, la gimel, la ba, la lamed y la hei, para decir exilio. Para redención, la gimel se adiciona a la aleph, la baf, entonces sigue la baf, la lamed y la hei. Entonces, al agregarse una aleph a galut, se transforma en redención. Entonces, al reconocer que todo proviene de Hashem, es para nuestro bien. Si nosotros reconocemos eso, nosotros vamos a ser redimidos de nuestras dificultades. ¿Ven? Entonces, cuando sabemos que todo viene de Hashem, vamos a rezar a Él a que nos ayude. ¿Ven? Entonces, hasta aquí hemos mencionado varios beneficios que tenemos al confiar que todo viene de Hashem. Aunque todo es verdad y así debemos confiar, también hay beneficios materiales que nosotros también podemos tener en este mundo. ¿Como cuáles? Mencionamos la alegría, mencionamos la serenidad, el poder cambiar de lo que es el juicio a la misericordia. Otra ventaja es que en ese discernimiento pues ¿qué va a causar? Que nosotros, entonces voy a orar, voy a hacer tefila, voy a hacer oración. Cuando pensamos que las cosas ocurren por casualidad, nosotros no consideramos dirigirnos al Creador del universo con oraciones, con plegarias, con rezo. Pero cuando sabemos que sí, acudimos al Eterno con oración. Serenidad, discernimiento, serenidad, tranquilidad, confianza, emuná, oración. Cuando confiamos que la fuente de los problemas que nosotros estamos atravesando, entonces nos dirigimos al Eterno con tefila. Hay un versículo, capítulo 2:23. Y fue en aquellos días que paró, que el faraón, el rey de Egipto, murió, el rey de Egipto murió. Y los hijos de Israel gimió del trabajo y clamaron y sus gritos ascendieron delante de Hashem a causa del trabajo. Y clamaron y sus gritos ascendieron delante de Hashem a causa del trabajo. O sea, ellos parece que comenzaron aquí,
a pedirle al Eterno, a rezar, a orar, a hablar con el Eterno, a grito. Ahora cuando el rey de Egipto murió, ¿por qué no rezaron antes? ¿Por qué no oraron antes? ¿Por qué no clamaron antes? ¿Por qué? Porque a través de los años que fueron esclavos en Egipto, ellos pensaron, nuestra salvación llegará cuando el faraón muera. Esperemos a que éste muera. Cuando muera el faraón, nosotros vamos a ser liberados. Seremos liberados de nuestro trabajo forzoso. Ellos no confiaron mucho en Hashem, que él los iba a salvar. Ellos no confiaron mucho en eso. Que no les iba a llegar la salvación desde arriba. Al final de la porción de la parashá de la semana pasada, Moshe dice, ¿por qué hiciste el mal a este pueblo? ¿Y se acuerdan? Y Hashem que les contestó, que depende de él cambiar la realidad, ¿cierto? Cuando el faraón murió, el faraón muere, y ellos esperaban, ¿eh? Ya murió, ¿qué vamos? No, al contrario, eso fue peor. Los sufrimientos del pueblo de Israel siguieron. El nuevo faraón también los esclavizó. Entonces ahí fue cuando ellos discernieron que solamente Hashem los puede salvar. Entonces, ¿qué hicieron? Rezaron, y cuando hicieron tefilá, entonces ahí sí fueron salvos. Ahí sí fueron salvos. Ahí hay un rabino que se llama Arizal. Él enseña que las 10 plagas corresponden a 10 estados del alma. Y hay algo que se llama Shobabim, que son unas semanas desde Shemot, en las cuales se encaminan ¿a qué? A que retornen los hijos irresponsables, ¿sí? Al arrepentimiento de pecados, pero sobre todo esos pecados que tienden a ser pecados de inmoralidad. ¿Mm? Uno debe ser extremadamente diligente en cuidar los pensamientos. Uno debe ser diligentemente en cuidar los ojos. Uno debe ser diligentemente en cuidar muchas cosas de la vida de uno, ¿no? ¿Para qué? Para permanecer en santidad. La boca, el oído. Ser uno diligente en cuidar eso. Cuando se trata acerca de asuntos de santidad, de kedusha, no simplemente o suficiente hacer oración. Cuando es de asunto de santidad, uno debe gritar y colocar todo su corazón y el alma en las oraciones. Hay una de las características que no, que no se ven en las otras plagas. ¿Cuáles? Que la tierra se volvió nauseabunda. Habían
pilas de ranas alrededor de todo el Egipto. Ranas. Eso debe oler inmundo, nauseabundo. Yo me acuerdo en el colegio cuando estaba pequeño. Bueno, no tan pequeño, sí, estaba en el colegio, que eso fue en bachillerato. Y uno le toca abrir una rana. ¿Sí? Eso ya no se hace. Para mirar los órganos, ¿no? Recuerdo muy bien eso, ¿no? Traiga un animalito. Uno llega con ranas, con conejos, con ratones, y uno abría ya para mirar dizque, los órganos de los animales. Como le digo, eso ya no existe hoy en día, ya no se enseña ni se hace. Pero eso apenas, es que ni muerto, eso huele horrible. ¿Ok? Entonces, había un olor terrible. Habían montones de ranas alrededor de todo Egipto. Cuando uno tiene malas tentaciones, ¿para qué? Para adulterio, cosas similares, para fornicación. ¿Qué, qué es lo que uno debería pensar primero? Que piense que el pecado es maloliente, que pensemos que el pecado es repugnante, algo que no vale la pena hacer, algo que no vale la pena entrar a hacer. ¿Sí? Esto que sea un consejo para cada uno de nosotros. Nosotros debemos acostumbrarnos a odiar la corrupción con todas nuestras fuerzas. Y ese es el principio de la redención. Recordemos un versículo, creo que es en Apocalipsis. Es en Apocalipsis. Y dice que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los ladrones, todo eso, ¿ellos qué? Ellos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, que esto es el principio de la redención. Y hoy el versículo en la parasha dice, y no se verá en ti nada vergonzoso, y se alejará de ti. Eso significa que no estemos interesados en asuntos contrarios a la santidad. Que no te atraigan nada de estos asuntos. Que tú sientas que estás asqueado del pecado que nosotros vemos alrededor. Y lo peor es lo que ese pecado, el caos que causa en el mundo, en la vida de la persona. El caos que causa.